Buenas tardes con todos ustedes. Ya, el temario que vamos a hacer el día de hoy es el tema de informe mensual para registrar en Infobras, ¿no? Vendría a ser de una municipalidad, de una provincia, de una región, depende, ¿no? Donde se encuentran trabajando. Ya en este, como les indiqué a un inicio, vamos a hacer el tema de informe mensual para las obras públicas. En este caso vendría a ser administración directa. A la siguiente clase vemos el tema de por contrato. Entonces, vendría a ser, ¿no? Como temario 2 ficha técnica de obra, que es algo muy importante. Temario número 3 resumen ejecutivo, que viene a ser, ¿no? El avance que tenemos. Temario 4 curva de gastos financieros a nivel de expediente técnico, que se ve dependiendo, ¿no? Que es PIA o PIN, ¿no? Vemos la realidad de nuestro expediente, si estamos retrasados, adelantados, mediante tanto físico o tanto financiero, ¿no? Porque ambos mantienen una curva S. Bueno, luego tenemos el temario 5 que viene a ser la curva de gasto financiero a nivel PIN, ¿no? El PIA es el presupuesto total del expediente y el PIM es, ¿no? Vendría a ser el presupuesto asignado, ¿no? Nunca o no se ha visto casi en la gran mayoría que se les dé un presupuesto total, ¿no? Bueno, cuando son obras de gran envergadura, ¿no? Mayormente les dan un presupuesto, ¿no? Imaginemos de 1 millón, se les suele dar 500.000 nuevos soles, eso vendría a ser a PIN, ¿no? Y bueno, luego vemos, ¿no? Lo más importante en el tema de un informe mensual, ¿no? Un momento. En el informe mensual, ¿no? Se tiene que ver el tema del informe mensual para registrar en Infobras. Es lo más importante, ya que cuando trabajamos por ADE, ¿no? Porque ya, y a continuación indicarles que tenemos obras por admisión directa, ya sean registradas, ¿no? Por banco de inversiones o también sean obras por administración directa, pero temas de mantenimiento. La diferencia es grande, ¿no? Cuando es por inversión, ¿no? Tendría que tener un código de inversión, ¿no? Tendría que tener la meta registrado, ¿no? En banco de inversiones. Antes del 5 tendría que estar presentándose documentos como, por ejemplo, ficha técnica, metrados, la valorización, informe mensual informe financiero, ¿no? Tanto las curvas, ese, ¿no? De financiero y físico se andan subiendo lo que es al banco de inversiones, ¿no? Tenemos antes del 5, ¿no? Ya tanto sea firmado por residente de obra o sea firmado por también junto de su supervisor, ¿no? Eso vendría a ser lo que es en banco de inversiones, cuando la ficha técnica o el expediente técnico, hay una diferencia, ¿no? Lo manejan de repente, ustedes han escuchado en el tema de que es por administración directa, dice, pero tiene código de inversión. Pero a veces le dicen, tengo por administración directa y es mantenimiento. Mantenimiento no tiene código de inversión, solo tiene meta, ¿no? La meta para que lo crean, para poder designar un presupuesto. Le crean bajo una resolución y así. Y la diferencia es que un expediente por admisión directa que tenga código de inversión para subir al banco de inversiones, tiene una meta y tiene que llevarse en el pie de presupuesto el tema de la liquidación. ¿Ya? En cambio, un informe, una ficha técnica por admisión directa por mantenimiento, solo tendría el tema de un resumen de gastos, ¿no? Hacen un informe final, hacen un detallado de gastos y eso sería todo, ¿no? No tendría solamente hacen como una rendición de cuenta, algo así. Entonces, esa es la diferencia. Ya, y cuando viene Contraloría, siempre se va a fijar en temas de obras por inversión, ¿no? Que todo tenga código de inversión. Y cuando no se mete Contraloría, hay una diferencia ahí. El tema de que un expediente no en banco de inversiones puede indicar que está abierto o cerrado, ¿no? Para eso tendría que tener un documento, ¿no? Que se llama liquidación de obra. Entonces, prácticamente esa es la diferencia para poder armar un informe mensual, ¿no? Es muy importante el tema de Infobras, ¿no? La ficha de registro para Infobras, porque siempre en cada municipalidad va a haber, ¿no? Ya que trabajes en obras privadas, digamos, una municipalidad puede mandar un expediente técnico por contrata, ¿no? Igual van a tener que ellos llenar una Infobras y ese Infobras contiene, digamos, a quién está dirigido, en este caso sería el gerente de infraestructura, ¿no? Como vemos en la pantalla, sería dirigido al gerente, como se ve aquí, ¿no? ¿A quién? Al gerente, ¿no? Luego tenemos el D, ¿de quién, no? Del residente de obra.
¿no? Acá vendría a ser el proyecto. Tenemos el nombre del proyecto. Luego tenemos el informe mensual, ¿no? De qué mes viene. Y este es el código de inversión, ¿no? Como ven ustedes, este vendría a ser el código de inversión. Ya, y tú simplemente entras al banco de inversiones y simplemente colocan ese número, entonces prácticamente mensualmente tendría que subirse, ¿no? Lo que les he indicado, lo que es la ficha técnica, la valorización mensual, metrado, el metrado, después vendría a ser el informe técnico financiero, ¿no? Esas cosas se escanean firmados rígidamente del residente y de supervisión, ¿no? Y luego vienen los datos de, ¿no? De toda la obra, ¿no? En dónde está ubicado, en qué distrito, en qué comunidad, en qué zona, sector, manzana, lote, depende, ¿no? En qué obra te encuentras, ¿no? Porque mayormente es todo este detalle que vemos aquí en pantalla, viene, ¿no? En el tema de memoria descriptiva de un expediente o ficha técnica, ¿no? Y ya cuando nosotros decimos, ¿no? ¿Y de dónde sacamos estos datos? Simplemente entras a tu memoria descriptiva y ahí tienes todos los datos, ¿no? De tu expediente técnico y así vas llenando. Bueno, ahorita estamos viendo un resumen, ahorita vamos a agarrar un Excel para poder ver, ¿no? Qué realmente, cómo realmente funciona un informe técnico o mensual. Luego tenemos, ¿no? Un pequeño bosquejo, ¿no? Que viene a ser la síntesis, ¿no? La síntesis viene a ser, como se ve aquí, vendría a ser, ¿no? La síntesis. Como vemos acá, la síntesis vendría a ser el resumen, ¿no? El resumen ejecutado hasta el momento. Por ejemplo, cuando uno empieza a hacer su expediente, ¿no? Viene a ejecutar un expediente, ficha, el que sea, ¿no? Simplemente no vas a empezar, ¿no? De frente con vaciado. Imaginemos que este expediente o este informe mensual que estamos viendo, viene a ser de apertura de caminos vecinales. Entonces simplemente viene a ser la instalación de carteles, ¿no? Por ejemplo, las obras provisionales. Vendrían a ser carteles, campamentos, ¿no? Almacenes, ¿no? Podríamos hacer trabajos preliminares, como por ejemplo vendría a ser trazo y replanteo, nivelaciones, ¿no? De qué parte va a ser la vía, de qué parte a qué parte va a ser van a trazar, ¿no? Luego tenemos seguridad de salud, ¿no? Equipamiento de protección. Anteriormente teníamos COVID, ¿no? Entonces era muy importante que tengamos esa partida, porque para poder valorizar nosotros, ¿no? Luego tenemos obras de arte así, ¿no? Y vamos haciendo un paso por paso, ¿no? Digamos, el primer mes hemos hecho tal cosa, ahí vendría a ser los datos de síntesis, ¿no? Las partidas ejecutadas hasta el momento. Luego tenemos la ficha técnica, ¿no? En la ficha técnica, de la misma manera, ¿no? Es idéntico o parecido a lo que es a la ficha de Infobras, como hemos visto anterior. Pero en este caso, la ficha técnica ya también viene a ser quiénes son los responsables del expediente técnico, ¿no? O de la ejecución de esa ficha o de ese expediente. Vendría a ser el residente quién es el supervisor, quién es el asistente administrativo, quién es el asistente técnico, todos los que tengan memorando prácticamente. Los que tienen memorando en una obra pública, mayormente cuentan para poder tener responsabilidades, ¿no? Se les entrega un memorándum y ese memorándum es una asignación de cargo. Entonces ahí entran esos, ¿no? Luego también te pide el número de asientos de cuaderno, ¿no? En qué número de asientos están, el residente y tanto el supervisión, ¿no? Y luego ya, y detalle de la obra, con qué resolución se ha aprobado, con qué memorándum. Se detalla también quién ha sido el residente, por número de SIP, su DNI, ¿no? Prácticamente es como decir quiénes son, ¿no? Los responsables cuando haya un problema o pase algo, ¿no? De repente la durabilidad o el retraso o la mala ejecución o la mala inversión del monto o del dinero vendría a caer, ¿no? A ellos prácticamente, porque ellos serían los responsables principales de la ejecución de la ficha, ¿no? Prácticamente el informe mensual, ¿qué es? El informe mensual prácticamente es el como que tú abres el informe mensual y indicas, ¿no? Qué realmente es, en qué estado se encuentra el avance de la obra, cómo está la obra, qué está pasando con la obra, cuánto por ciento tenemos avance, cuánto por ciento de gasto tenemos financieramente. Eso debería ser el informe, ¿no? Por eso que esto detalla tal cual, ¿no? Cualquier persona que pueda venir a leer un expediente técnico pueda ver estos detalles, ¿no? Así como el cuaderno de obra, ¿no? Entra también un informe mensual o informe físico, ¿no? O informe de una obra, ¿no? De una obra.
el cuaderno es igual, ¿no? El cuaderno detalla día a día que se ha hecho, ¿no? Aquí también se desglosa, ¿no? Cómo está el avance. Luego tenemos el resumen ejecutivo, ¿no? El resumen ejecutivo ya también viene por el tema de informe de gasto mensual, ¿no? En este mes cuánto se han hecho, en el mes 2 cuánto se ha gastado, ¿no? Para tú ver si estás retrasado o adelantado, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Aquí vemos acá, vendría a ser, ¿no? Lo que tenemos es la curva de gastos financieros a nivel de expediente técnico. Eso vendría a ser a nivel, ¿no? PIA. ¿Cómo a nivel PIA? Es que, diga, esta obra ha sido aprobada más de 1 millón de soles. Ya digamos que es de 1.200.000. Entonces, ¿qué hace, no? Un expediente técnico se aprueba bajo una resolución antes de poder ejecutar y antes de poder asignar presupuesto. Entonces, tú como residente o como asistente técnico, no pides simplemente, ¿no? La asignación presupuestal de cuánto te han asignado. Vas a pedir en las cuatro fases que vienen a ser devengado, girado, certificado y pagado, ¿no? Van a tener que ver en las cuatro fases. Y entonces siempre trabajen con el tema de devengados, ¿no? Porque el devengado ya prácticamente vendría a ser un dinero ya sustraído, ya dirigido o pagado, ¿no? Así es prácticamente ya, ¿no? Ya a un paso de estar en tesorería para poder pagarse. Entonces, en este caso vendría a ser, se trabaja con el PIB, ¿no? Con el presupuesto total del avance físico o financiero en este caso. Luego tenemos el tema de curva de gastos financieros a nivel PIN. Ya también acá viene cuánto de dinero te asignaron, ¿no? De repente de 1 millón te asignaron solo 500.000 soles. Entonces tu curva S ya no va a ser a nivel de los 1.200.000. Va a ser tu curva S a nivel de simplemente de 500.000 soles, ¿no? Para que veas, ¿no? Cuánto dinero te falta o estás tan alejado de la curva, ¿no? ¿No? Pero para hacer estas curvas, tanto sea físico, tanto sea financiero, tiene que haber un reprogramado de obra, porque mayormente todos sabemos nosotros, ¿no? Para hacer un informe mensual necesitamos, ¿no? Cuánto por ciento mes uno, cuánto por ciento mes 2, cuánto por ciento mes 3, ¿no? Entonces, ustedes saben que un informe mensual siempre se aprueba. Imaginemos que se apruebe para hacer a ver, podría ser un enero, ¿no? Podría aprobarse un enero y para que culmine de repente un mayo, pero a veces el expediente, ¿no? La ejecución, por tantas cosas que puede suceder, las lluvias, ¿no? Temas hidrológicos o mal el factor climático o factores, ¿no? Situacionales en la municipalidad o entidad que se encuentre. No inicia a veces enero, ¿no? Puede iniciar de repente marzo. Entonces ya no acabaría de repente en 5 o 6 meses, ¿no? De repente se aplazaría de repente para septiembre, octubre. Entonces tendría que haber una reprogramación, ¿no? Y eso lo tendrán que reprogramar mediante GAN y así tener un reprogramado y así poder sacar, ¿no? No simplemente tendrían que tener ahí un documento que se llama, ¿no? El reprogramado y tener un valorizado, ¿no? Entonces, cronograma valorizado de obra se llama. Con eso trabajaría, ¿no? Y ahora vamos a irnos al tema de el Excel, ¿no? Y una parte fundamental del expediente, del informe mensual vendría a ser el panel fotográfico, ¿no? Ustedes como de repente recién van a asumir de cargo de residencia, no sé, siempre, ¿no? Día a día tienen que tomar una foto, ¿no? De su avance que tengan ustedes, que estén realizando cada día, ¿no? Porque siempre les abre un panel fotográfico para poder tener en su informe mensual, ¿no? Cosa que así podrían tener un avance, y un avance que se muestra, ¿no? Que se está avanzándose lo real en la obra. Ya, como vemos aquí, un rato, logran ver el Excel, ¿no? Que se está mostrando. Sí, ingeniero. Dale, dale. Ya, acá tenemos un informe mensual, ¿no? Digital que se va a estar compartiendo con la empresa, ¿no? Para que ustedes también puedan revisarlo más tarde, y así, ¿no? Lo correcto de un informe mensual vendría a ser, ¿no? Siempre una fotografía inicial, ¿no? Poner los nombres, como les indiqué, el código de inversión. En este caso vendría a ser el código de inversión
ya, ¿no? 25, 24, 54, 57. Prácticamente este sería el código único, ¿no? De este expediente, ¿no? Para poder buscarlo, tanto sea en banco de inversiones y ver, ¿no? Qué nivel de avance tiene, porque ustedes como asistentes técnicos o residentes tienen, ¿no? De subirlo al banco de inversiones, ¿no? Un cierto tiempo. Yo últimamente tenemos una normativa de repente que ustedes han escuchado, de la 017-2023, ¿no? Entonces están más estrictos y indicando de que todos nuestros documentos tienen que ser antes del 5, ¿no? Y un expediente técnico es el aval del avance que tiene un residente en su actividad. Este informe mensual te puede sacar de problemas o también te puede meter en problemas, ¿no? Pero depende mucho a la elaboración que uno tenga del expediente técnico, del informe mensual, ¿no? Porque el informe mensual es prácticamente el documento que dice cuánto por ciento o cómo voy o cómo estoy haciendo este mes o cómo voy el siguiente mes, cómo realmente está el avance en mi obra o la actividad que estoy realizando, ¿no? Acá viene a ser, ¿no? Ver de que cómo va, a dónde voy, cómo realmente me encuentro, ¿no? Porque a veces el informe mensual es algo fundamental porque cuando vienen a revisarte o viene Contraloría o algo, va a revisar el informe mensual, ¿no? El informe mensual tiene que coincidir con tu cuaderno de obra, tiene que coincidir tus metrados, tiene que coincidir tus salidas, tus ingresos, por ejemplo, tanto de movimiento de almacén, ¿no? Ingresos y salidas, como por ejemplo el presupuestariamente, cuánto de dinero has devengado en tales meses, qué requerimientos has realizado, y según esos requerimientos tienes que demostrar tus avances aquí, ¿no? En tu informe mensual. Entonces, a eso vamos, ¿no? A qué se ponen los datos, la meta también, ¿no? La meta presupuestal, los ingenieros a cargo. Luego, luego tenemos, como les indicaba al inicio, tenemos el informe mensual para registrar en Infobras, ¿no? El Infobras. El Infobras se va actualizando cada año, cada 3 meses, ¿no? Vienen actualizando, van saliendo versiones, a veces uno se puede especializar, ¿no? Simplemente al tenerlo, a subir datos a Infobras, ¿no? Porque depende de entidades que contratan a alguien, ¿no? Para que pueda subir estos datos, estos informes, el informe mensual a Infobras, ¿no? Acá tenemos, como les indiqué, ¿no? El tema de a quién está dirigido, de quién, acá el nombre del proyecto, ¿no? Viene acá el nombre del proyecto, el nombre del proyecto tenemos ahí, cómo se ve, el informe mensual, de qué mes es, el código de inversión, ¿no? Cómo se detalla. Esto vendría a ser datos de la obra y datos del responsable también, ¿no? Acá tenemos, como hemos visto a un inicio, ¿no? Vimos eso, también la ubicación del proyecto, donde se ubica. Luego tenemos los responsables de ejecución, como les he indicado, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? ¿No? ¿A partir de cuándo? El apellido paterno, materno, nombre, DNI, profesión, ¿no? Siempre saben ustedes que mayormente son ingenieros civiles, supongo, aquí en esta plataforma, entonces todo ingeniero civil, ¿no? Siempre está responsable, tiene de repente temas de ejecuciones, aperturas, mantenimientos, ¿no? Tantas cosas que hay. Número de colegiatura te pide, ¿no? Ya todos los datos del quien lo va a elaborar, va a ejecutar la obra, ¿no? Luego tenemos la valoración física de obra, ¿no? Cuánto porcentaje, cuánto de dinero, ¿no? En este caso vendría a ser, la valoración total vendría a ser, ¿no? Que tenemos una valoración final de tanto. Acá vemos, ¿no? El presupuesto de obra, ¿cuánto es? Son 8 millones. La resolución del expediente no ha sido aprobado, ¿no? Van a tener que colocar ahí que con qué resolución se ha aprobado, ¿no? Esa ficha, ¿no? Porque prácticamente van a tener que poner costo directo, gastos generales, gastos de elaboración de ficha técnica, gastos de supervisión, gastos de liquidación, y toda esa suma de costo directo más costo indirecto vendría a ser el tema del presupuesto total, ¿no? Eso vendría a ser la resolución. Y la resolución es, digamos, es la pieza fundamental, ¿no? Para que así se pueda... Allá, hay que ampliarlo un poco, listo. Allá queda. ¿No? Entonces acá vimos, ¿no? Los datos, ya que vendría a ser.
de la valorización física de obra, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, ¿no? Lo que se está marcando se vendría a ser la resolución, ¿no? Mayormente vendría a ser resolución de alcaldía, lo dicen, ¿no? Resolución de alcaldía, ¿no? Número 223, ¿no? 2024 saca, ya 2020, digamos, ¿no? De la tal municipalidad, así, ¿no? Se va poniendo fecha de aprobación, puede ser, ¿no? Esta fecha, ¿no? Fecha de aprobación vendría a ser, de repente el año pasado se ha aprobado, ¿no? En la resolución indica, ¿no? En una resolución avisa, ¿no? De qué plazo de ejecución tiene, cuándo va a iniciar supuestamente, cuándo va a terminar, va a poner el tema del pie de presupuesto de una obra, de un expediente técnico, ¿no? Como les he indicado, costo directo e indirecto, eso vendría, será ahí. Ya cuando tengamos ampliación de plazo, ¿no? Varía, ¿no? Porque esto es un presupuesto inicial que tenemos nosotros, que se está viendo en la pantalla. Ahí se pone un presupuesto inicial, ¿no? Se aprueba con esto. Imaginemos que nuestro expediente o nuestra obra encontramos mayores metrados, tiempo de ejecución, lluvia, cena de cosas podemos tener para una ampliación presupuestal, ¿no? De repente el expediente dice una cosa y al final piden la parte usuaria más. Imaginemos una ampliación o en la apertura de vías, pueden solicitar nuevas comunidades o nuevos distritos, ¿no? El que sea, ¿no? De repente si es una provincia va a pedir, de repente se ha hecho para dos distritos y otro distrito más pide, ¿no? Que está junto o enlazado con la vía, entonces se aprueba, ¿no? Eso, entonces ahí tendría que haber una ampliación de planes o de repente no se ha dado en su debido momento, ¿no? Como por ejemplo, tenemos retraso de obra, de repente no ha llegado en su momento, porque logística es algo muy importante, ¿no? En la ejecución de obra. Entonces, este informe mensual, ¿qué haces? Acá tienes que detallar todos los problemas que tengas, ¿no? Y te los vas a hacer ver las observaciones y todo. Entonces, acá se pondría nueva ampliación de presupuestal, nuevo presupuesto, imaginemos que sea 10 millones, ¿no? Para 10 millones, imaginemos, ¿no? Y automáticamente acá se va a colocar, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Una esperanza. Entonces tendríamos 10 millones, ¿no? Va a salir nueva resolución. Entonces ahí se coloca la nueva resolución, ¿no? ¿Qué resolución es, no? Automáticamente esto no va a ser, ¿no? Como uno indica. Entonces, vas a poner qué resolución es, qué fecha se ha aprobado, ¿no? Y ya eso puedes tener ampliación presupuestal otra vez y otra vez, ¿no? Este informe está hecho, ¿no? Netamente para cuatro ampliaciones de plazo, ¿no? Está ya programado, que nos puede ayudar bastante a nosotros. Y acá va a venir la suma total, ¿no? De cuántas veces ha sido. Si tienes dos ampliaciones, tres ampliaciones, va a sumar, ¿no? Y según eso va a ser también tu valorización, ¿no? Tu avance físico, ¿no? Que vas a tener, o tanto financiero también. Luego tenemos el cronograma del proyecto, ¿no? En cuándo ya se va a ejecutar, en cuánto tiempo lo van a realizar, ¿no? En este caso vienen 450 días calendarios, ¿no? Porque hábiles vendría a ser de lunes a viernes y calendarios prácticamente todos los días. No, digo, 1784 días calendario, plazo de ejecución 450 días ya. Igual, ¿no? La resolución, la fecha de aprobación y todo. Luego vemos el tema del avance mensual acumulado de expediente técnico. En esta parte va a verificarte, ¿no? Cuánto de avance tienes hasta el momento, pero si, según expediente técnico, ¿no? No vendría a ser según asignación presupuestal, sino según el costo total que tienes de tu expediente. Como vemos, acá tenemos avance físico mensual y acá tenemos avance físico financiero. Entonces, esas dos cosas son distintas, ¿no? El avance físico es la valorización. El avance financiero viene a ser los gastos generados hasta el momento, tanto costo directo, ahí se suma gastos generales, se suma gastos de supervisión, gastos de elaboración, porque gastos de liquidación es último paso, ¿no? Entonces, ustedes ingenieros tienen que revisar, ¿no? A nivel financiero, siempre trabajen a nivel de vengado, siempre, ¿no? Van a presupuestos, piden sus cuatro fases y trabajan a nivel de vengado. Entonces, así, eso vendría a ser costo directo, ¿no? A nivel de costo directo cuando es expediente técnico, ¿no? Cuando viene, luego vamos abajo, ¿no? Acá tenemos acumulado de expedientes de mayores metrados. En este caso no hay mayores metrados, entonces no se hace un avance físico, ¿no? Porque cuando hay mayores metrados también se aprueba bajo una resolución
y se valoriza aparte, ¿no? Entonces tendrías que tener doble valorizada. Una valorizada de costo directo real aprobado del expediente original y una tendrías que tener valorizada de mayores metrados, ¿no? Bajo otra resolución. Luego vemos el avance mensual acumulado del expediente, partidas nuevas, igual, ¿no? De la misma manera, partidas nuevas y todas esas cosas. Luego tenemos el resumen valorizado de obra, ¿no? Digamos que esto es tu primer informe mensual, ¿no? Prácticamente acá vendría a ser el primero también. Ahí tenemos, ¿no? La evaluación mensual de obra, a la primera fila que vemos aquí. Tenemos la evaluación mensual de obra que vendría a ser, ¿no? Costo directo es tanto. Y acá tenemos, ¿no? Un acumulado actual, porque anterior no tenemos, ¿no? Porque cuando vas a hacer el informe mensual número 2 automáticamente aquí va a quedar un monto, ¿no? Y así va a sumar, ¿no? Acá tenemos un acumulado total, el porcentaje, y esto vendría a ser tu primer porcentaje. Ahí vas a ver si estás atrasado o adelantado según las curvas, ¿no? La curva S de avance físico que tienes, ¿no? Que en este caso tenemos un 0,77 y un saldo de 9,21. Ese es tu informe mensual, ¿no? Aquí detalle cuánto por ciento hemos avanzado y esto prácticamente vendrían a ser las partidas ejecutadas, ¿no? Según metrado. Y acá tenemos, ¿no? El metrado de la partida, ¿no? Del expediente técnico, cuántas partidas se han hecho, ¿no? En el momento. Ahí tenemos metrados, ¿no? Por ejemplo, el cartel de obra, campamento, trazo y nivelación de replanteo topográfico, extracción de esta, ¿no? De conformación de base, ¿no? Que han hecho. En esas temporadas había el tema de seguridad y salud en el trabajo estaba bien, ¿no? Hasta ahorita creo que algunas actividades siguen manteniendo todavía, ¿no? Y algunos no también. Entonces, acá viendo hacer EPPs técnicos, EPPs obrero, EPPs técnico, conos de seguridad, recintas reflectivas, ¿no? Todas esas cosas. Obras de arte también, ¿no? Que tenemos obras de arte, el tema de trazo y replanteo, ¿no? Se hizo un trazo y replanteo. Prácticamente esto es el avance, como les he indicado al inicio, el avance mensual que tenemos durante el mes, ¿no? No sé, porque obviamente que vas a meter diariamente, ¿no? Digamos, en un trazo, mm, no sé, ¿no? Has hecho de repente 2 kilómetros, vas a tener que hacer tu metrado detallado, ¿no? Tal progresiva, ¿no? De que progresiva cero a la progresiva 200 así, ¿no? Y vas haciendo, entonces tienes que ver también mucho, ¿no? En qué medida está en qué medidas viene, ¿no? El tema de tu expediente técnico. No vaya a ser que imaginemos, ¿no? El cartel de obra, ahí dice en unidad, ¿no? Y tienes que pedir tus requerimientos en unidad. Ojo, residentes de obra que de repente se encuentran acá, ¿no? Siempre respeten las unidades que maneja el expediente técnico. No vayan a ir a otro porque a veces se les va a hacer un poco difícil al momento de valorizar al hacer el informe mensual. Porque cuando van a estar con su cartel de obra, campamento, ¿no? A veces el campamento y almacenes, ahí dice por metro cuadrado, ¿no? Entonces prácticamente esa partida indica que tú debes hacer tu almacén. Pero a veces, ¿qué pasa? Hay residentes que lo cambian, ¿no? El campamento de repente por alquiler de local. Ojo, ¿no? A veces hay un problema en esto, ¿no? Entonces, y dices al final, ¿y cómo valorizo? Porque hay obras, hay municipalidades que el residente solo está encargado, ¿no? De revisar el avance de obra, haciendo realistas, a veces hay residentes que ni siquiera se encuentran en la actividad, ¿no? O en la obra. Entonces, a veces el informe, el asistente técnico se queda haciendo. Entonces, imaginemos que el campamento hace algún requerimiento y no hacen un requerimiento de repente de calaminas, clavos, ni madera, ¿no? Simplemente sale un servicio por alquiler de local y lo toman como almacén. ¿Cómo valorizarías? Si estás en metros cuadrados, ya ve, tienes un problema ahí, ¿no? De repente ahorita me están escuchando, algo sencillo, ¿no? Como estamos hablando de informe mensual, este es algo corto, ¿no? Porque va a haber otro docente que les va a enseñar el tema de valorizaciones, pero algo sencillo, ¿no? Simplemente preguntarles, si yo tendría por alquiler, digamos, este campamento, ¿no? Digamos, si yo lo mando por compra, me va a salir de repente, no voy a comprar calamina, clavos, maderas, me va a salir, digamos, 5.000 soles, ¿ya? Pero si yo alquilo, me va a salir 1.000 soles. ¿Qué harían ustedes? ¿Comprarían o alquilarían? Ya, uno dice tenemos que alquilar. No.
tienes que respetar siempre lo que dicen las unidades, ¿ya? Eh, según el esto, mm, ya, alguien más, uno más. Ya bueno, a los que los vean, ¿no? A ver, adquirir, ya. Número uno, siempre ustedes respeten el expediente técnico, porque todo expediente técnico o ficha técnica ha sido aprobada por el bien de la población. Está bien que uno puede decir, no, sabes que yo soy residente y por temas del expediente técnico decía alquilar, entonces hay que alquilar. Mm, ya. Mira, acá en este expediente técnico indica campamento y almacenes. No dice unidad, tampoco dice, o dice, no dice meses, ¿no? Si diría meses, sería alquiler. Por meses vas a alquilar. En este caso dice metros cuadrados. Entonces su APU indica, ¿no? Porque ustedes cuando hagan requerimientos como residente de obra, siempre revísense, ¿no? La memoria descriptiva. No, memoria descriptiva ya puede ser para ver, ¿no? Pero revisen, porque ahí dice, ¿no? ¿Para qué es? En cambio, revisen siempre lo que es especificaciones técnicas, ¿ya? Y también revisen los APUs, análisis de presupuesto, ¿no? Unitario, entonces, o análisis de costos unitarios, ¿no? Ahí revisen. Si ahí indican, ¿no? Clarito, detallado, que dice mensual, o te dice de repente materiales te van a colocar ahí con sus distintos precios. Entonces, ustedes siempre revisen, ¿no? Al momento de hacer un requerimiento, porque al momento de hacer un informe mensual, ustedes van a trabajar todos los requerimientos que tengan ahí con todo, ¿no? Con las órdenes de compra, van a dar salidas, van a metrar, ¿no? Porque digamos, acá tenemos una partida que viene a ser el 4 punto, esta partida, ¿no? Esta partida, ¿cómo metrarían ustedes? A ver, acá tenemos equipamiento de protección individual, son para 35 trabajadores. Y acá te dice global, ¿ya ve? Entonces, son cosas así, ¿no? Acá también se metra, digamos, cuántas personas tienes, ese se toma el 100% prácticamente, ¿no? Eso sería el 100% de 35 trabajadores. Depende cómo diga tu expediente técnico. ¿Qué tal dice global uno? Entonces, 35 es igual a uno. Entonces, uno, ¿cuánto sería? 0,0 tantos, ¿no? Entonces, algo así. Tienes que respetar el expediente técnico. ¿Por qué les digo esto, ingenieros? Porque cuando ustedes, imaginemos, ¿no? Ahorita les escucho decir alquilar o comprar, ¿no? Entonces, siempre respeten, porque cuando, digamos, cuando tengan intervención por la Contraloría no va a decir, "Pero no, el ingeniero quería ahorrar gastos, estigmatizar costos, ¿no? No va a decir eso. Va a decir, ha habido malversación de fondo, ha habido direccionamiento, porque acá dice una cosa y porque han hecho otra cosa ustedes. Hasta para ustedes mismos se les va a hacer difícil al momento de valorizar. Siempre tengan en cuenta eso. Siempre respeten las unidades de cada partida. Si dice compra, es compra. Si dice alquiler, es alquiler. Sea, no importa que cueste, te salga 100, no sé, 100 soles la compra, pero el alquiler te sale 5.000 soles, ustedes alquilen. ¿Por qué? Porque eh, es lo que dice el expediente técnico. No es que, claro, en el proceso ejecutivo es distinto, ¿no? O sea, ustedes pueden ejecutar, hacer de otra manera, de repente, no sé, ¿no? Ver el tema de calidad, el tema de horas máquina, el tema de cómo lo voy a construir, eso es distinto, ¿no? Pero el tema de, para poder valorizar, siempre tengan en cuenta eso. Siempre respeten las unidades. ¿En qué está? ¿Ya? Porque un abogado no dice, pues, no dice como les indicó, siempre se va a agarrar, te va a buscar en esas. Y eso es el informe mensual, siempre. Ahí se van a complicar de repente. Ya, esto vendría a ser el informe mensual ¿no? Del momento, de ese mes actual. Ya luego se ponen, ¿no? Las fotografías más sobresalientes, ¿no? De ese mes y se andan colocando, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos obras de arte, como por ejemplo vienen a ser pases de canal, ¿no? Tipo alcantarilla, tipo cajón. Entonces se ha estado ejecutando en el momento, vemos maquinaria, así, ¿no? Y se pone una descripción, ¿no? Descripción de vista, digamos, charlas, excavación, extracción de material, así, ¿no? Porque esta es una forma, ¿no? Porque mayormente todas las entidades públicas manejan eso, este formato que les estoy diciendo ver a ustedes. De repente, si algunos han trabajado, ya han visto el formato, ¿no? Ya, y luego tenemos el problema presentado durante el periodo, ¿no? Acá puedes decir, ¿no? Sabes que logística no tiene un buen avance, de repente bajo rendimiento de personal, ¿no? No hay mano calificada, de repente todos son peones y no tienes operarios, no tienes oficiales, ¿no? Eso, porque un peón sigue pues, a un oficial, ¿no? Y un oficial sigue a un operario, entonces.
¿Cómo valorizado algunas cosas? Pero la ejecución es que debe ser, bueno, ya, para poder hacer su consulta que tiene el compañero, dice, no, si a un inicio dice almacén y otro dice, creo que dijo compra, ¿no? Y alquiler. Entonces, si dice metros, en este caso que estamos viendo ahorita, dicen, ¿no? Metros cuadrados. ¿Metros cuadrados qué te implican? Metros cuadrados no vas a alquilar. Metros cuadrados te indica que vas a tener que hacer 250 metros cuadrados de almacén y campamento, ¿no? De ahí viene a ser vestuario, viene a ser almacén, viene a ser oficina técnica, de repente hasta cocina puedes armar ahí, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Vas a comprar. Entonces, tú de repente, primer mes has hecho solamente vestuario y has hecho de repente solamente oficina técnica, ¿no? Entonces, de repente, de 100 metros cuadrados. Entonces, tú valorizas, he hecho 100 metros cuadrados, ¿no? Pam, a eso me voy. Si ustedes son asistentes técnicos, revisen siempre eso para hacer los requerimientos. Siempre revisen el LAPU, ojo, siempre revisen de cada partida y qué cosa consta, ¿no? De repente dice ahí, no sé, alquiler, ya, pues, alquiler. Si dice compra y tienes madera, esclavos, ya, pues. Y simplemente al momento de ejecutar, tú con fotografías demuestras que sí se ha hecho la compra, ¿no? De repente de eso y simplemente mandas una lista para tu asistente administrativo para que haga los requerimientos y con esos requerimientos, una vez que llegue el material a tu obra, ya empiezas a hacer, ¿no? Los almacenes y ahí pones el metrado, vendría a ser cuántos metros cuadrados tú estás haciendo. Pero de repente jóvenes o ingenieros, venga acá, ¿no? Como les dije, mes. Entonces ya no diría cada 250, de repente son 4 meses tu actividad. Entonces, si estás un mes ya pones P1, ¿no? Un mes. Entonces, ella no hace ya, pues, el requerimiento sería por servicio, sería, ¿no? Digamos, alquiler de local por 4 meses, ¿no? Y algo así. Pero si en este caso viene a ser metros cuadrados, entonces tienes que comprar los materiales y hacer el almacén provisional en tu actividad. De esa manera sería. Ya. Luego tenemos, como continuamos, ya los problemas de presentación durante el periodo. Ya las preguntas al final lo mandamos, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿no? Los problemas presentados. Podemos tener problemas durante el mes, ¿no? Puede ser las lluvias. En este caso, ¿qué problemas podría haber para que no pueda hacer avances físicos? Podemos tener de repente precipitaciones máximas, ¿no? Lluvias intensas, ¿no? Entonces, simplemente ustedes solicitan mm, se llama, ay, se me fue. Ya solicitan mm, a Cenami, ¿no? Solicitan a Cenami el tema de precipitaciones máximas y con esa documentación ustedes adjuntan, ¿no? Cuánta lluvia viene eso, ¿no? Obviamente que va a tener precipitaciones máximas, van a sacar em, ¿no? Van a sacar de una estación, les va a dar, ¿no? De ese día detallado, toman una fotografía de las inundaciones, no sé, ¿no? Algo así. Otro también puede ser, como les indicaba, ¿no? Rendimiento personal, porque mayormente iniciando una obra, a veces no tienes eh, un avance alto, ¿no? Puedes tener de repente un 0,20, 1%, 5%, ¿no? Según, ¿no? Cómo realmente te encuentras en ICO. Es que importa mucho de tus materiales puestos en obra. Tú puedes ser asistente técnico, tú puedes tener tu personal, puedes tener todo tu gente, ¿no? Pero si no te llegan materiales, ¿con qué avanzas, no? Por eso que el asistente administrativo también es algo fundamental aquí. Entonces, ustedes quieren valorizar muchas cosas, bueno, coordinen bien con su asistente administrativo, ¿no? El técnico, asistente técnico residente, para que pueda llegar los materiales lo más antes posible, ¿no? Y para eso interviene mucho logística. Entonces, en este caso, van viendo todas las problemáticas, ¿no? Logística, no hay buena atención, no abastece con los materiales ¿no? En el proceso administrativo, no sé, ¿no? Otro puede tener el tema de la duración, de la adquisición de los bienes, ¿no? Ahí puedes colocar números de requerimientos. ¿Y para qué te sirve esto? Con esto tú estás sustentando que en su debido momento has hecho el reclamo, ¿no? Has observado ese déficit que tienes en tu obra, ¿no? Y así, bajo rendimiento de personales, todo, ¿no? Entonces aquí adjuntas. Luego tenemos la síntesis, ¿no? Como se ve acá. La síntesis viene a ser también igual, ¿no? El avance que tienes de tu actividad, ¿no? El avance que tienes, y acá viene a ser el avance mensual y financiero, ¿no?
que tenemos acá. Para que me puedan entender algo mejor este financiero, vamos a hacer el siguiente. Como acá, por ejemplo, la ficha técnica. Ya les he explicado de antes. La ficha técnica viene a ser el dato general del proyecto, ¿no? Por ejemplo, la ubicación, ¿ya? Información general, ¿no? Esto viene, estos datos ustedes, ¿de dónde lo van a sacar? Van a ver de su tema, de su resolución de alcaldía, de su expediente técnico. Ahí viene la función, ahí viene el programa, el subprograma, ¿no? Ahí viene todo. De repente, con qué fondos están, qué fondos han puesto, de repente simplemente, no sé, ¿no? Ahí viene, ¿no? En qué meta está, ¿no? Tipo de proyecto, qué tipo es vial en este caso viene a ser, ¿no? Viales vecinales, sector, la meta, todo lo van a sacar ustedes de financiados por qué, ¿no? Financiados por qué, todas esas cosas lo van a sacar de la resolución, ¿no? De resolución de alcaldía aprobada de un expediente técnico. De ahí lo van a sacar esos datos. Ya, bueno, igualito la obra, ¿no? Y esta es la resolución de alcaldía que se da aprobado, ¿no? Con esa resolución no trabaja. Luego tenemos el tema, ¿no? El residente, ¿no? ¿Quién es datos del residente? Y acá, ¿qué es este numerito, no? Ese numerito vendrá a ser el número último asiento del residente, ¿ya? Digamos, el primer mes ha hecho 30 asientos, ¿no? El residente. Y entonces se coloca los cantidad de asientos solo del residente. Luego del supervisor viene, ¿no? Pero en este caso del supervisor se coloca mensualmente, ¿no? Digamos, mes uno ha hecho, no sé, 5 asientos, ¿no? En este caso ha hecho 8 asientos. Mes 2 de repente ha hecho 3 asientos, 3 asientos. En cambio, del residente de obra, siempre se coloca el número asiento. En cambio, del supervisor se coloca en el mes cuántos asientos ha hecho, ¿ya? Ahí tenemos el dato administrativo, también se coloca, ¿no? Luego se coloca datos del proyecto, igual, ¿no? Se saca del expediente técnico. Y este dato, esta imagen, ¿no? Lo pueden sacar ustedes de la memoria descriptiva que va a estar, ¿no? En ahí. Luego tenemos, ¿no? El tema de el nombre del proyecto, ¿no? El nombre del expediente técnico. Ahí tenemos el fuente de financiamiento, ¿no? Así de los recursos denominados canon sobre canon. Yo creo que varias obras, ¿no? En cambio, actividades van a ser, ¿no? Fue común o simplemente un saldo interno de la municipalidad, ¿no? Que se le designa mensualmente. Pero canon sobre canon, sí, bueno, hay muchas entidades que manejan el canon sobre canon. Luego tenemos la modalidad de ejecución, administración directa, ¿no? Administración directa y está en estado de ejecución, como muestra acá, ¿no? Estado de ejecución, de repente no lo están viendo. Ahí sí ven, ¿no? Entonces ahí vemos el tema de la ejecución por admisión directa, la ubicación, la localidad, sector, ¿no? Ahí tenemos también el tema de, ¿no? De la ubicación, ¿no? Real. Luego tenemos el presupuesto aprobado, ¿no? Este presupuesto aprobado ustedes lo van a sacar igual, ¿no? De la resolución de alcaldía. Ahí está, ¿no? Siempre va a ser la suma de costo directo más el indirecto. ¿Sí? Y el indirecto viene a ser gastos generales, gastos de supervisión, gastos de elaboración de expediente técnico, gastos de liquidación y así, ¿no? Luego tenemos la aprobación del expediente, ha sido lo mismo, ¿no? A veces acá puede variar, ojo, ¿ya? Puede variar. Ojo, también el código de SNP es distinto al otro, ¿no? El que les he indicado hace rato. Ay, se me ya. ¿No? Simplemente ustedes, una cosita aquí. Puede haber dos expedientes, dos resoluciones en un expediente técnico, de repente se han preguntado, ¿no? Y sí, sí puede haber dos expedientes, ¿no? Puede haber, digo, dos resoluciones. De repente una resolución se ha aprobado 2020 y otra resolución tenemos el 2023. De repente no se ha ejecutado. ¿Por qué salen dos resoluciones? Porque ha habido de repente actualización de costos. Ya, entonces, ahí viene, ¿no? Puede haber en el banco de inversiones dos presupuestos, ¿no? Dices, uy, hay dos resoluciones, ahora, ¿con cuál trabajo? Tienes que trabajar con el último, ¿no? Entonces, ustedes también pueden sacar esa resolución del banco de inversiones, simplemente ponen, ¿no? Su código único de inversión, ¿no? Nada más. Entonces, o también pueden buscarlo con el nombre, también lo pueden buscar con el código SNIP, ¿no? Tantas cosas que hay. Entonces, ya, ¿no? Y ahí puede haber variedad, ¿no? Entonces, hay un presupuesto de aprobado de perfil técnico y otro dice presupuesto aprobado del expediente técnico, ¿ya ven? Entonces, varía. Perfil puede ser de repente 5 millones y expediente técnico puede decir 8 millones, ¿no? A veces lo mismo, a veces también varía.
Luego tenemos ampliación número uno, no lo tenemos, pero si tenemos, lo colocan, ¿no? Deductivos uno, tampoco lo tenemos, pero si hay, igual, ¿no? Ya ahí tenemos variación del perfil o presupuesto modificado. En este caso no se está modificando, entonces no hay. Ya luego tenemos presupuesto asignado. Entonces, como les he indicado de antes, ¿no? Puede haber un presupuesto asignado. No, en este caso uno espera, ¿no? Como residente que te asignen todo tu presupuesto, ¿no? Pero a veces no suele suceder eso. A veces simplemente te asignan el 50%, una cuarta parte, como en este caso han asignado 300.000, ¿no? Nada más de los 8 millones. Entonces, con ese 300.000 uno tiene que trabajar, ¿no? Hacer sus requerimientos y con esa cosa que tu valorización vendría a ser según asignación presupuestal, que se debe hacer el PIN, ¿no? Que vendrá a ser de 300.000 soles. Ya no trabajarías tu curva S con 8 millones, ¿no? Trabajarías con 300.000 porque se trabaja según asignación presupuestal, ¿ya? Luego colocas el tema de, acá como vemos, acá se coloca el tema de costo directo, ¿ya? Lo que les he comentado antes era esto. ¿Ya? Luego tenemos la documentación administrativa, ¿no? Acá vienen los datos ya más detallados, vendría a ser la aprobación del expediente técnico con tal resolución, ¿no? Con tal fecha. Luego vendría a ser el acta de entrega de terreno, ustedes saben, ¿no? Acá colocan, ¿no? El acta de entrega, antes de iniciar la actividad o la obra, ¿no? Siempre se pide, ¿no? ¿En qué folio del cuaderno va también, ¿no? Siempre va en el folio número 2, ¿no? Porque el folio número uno vendría a ser el tema de la legalización del cuaderno de obra, ¿no? Luego tenemos la designación de residente, el memorándum, ¿no? Porque bajo un memorándum, como les indicaba hace rato, un memorándum te hace responsable de todo el expediente, de toda la ejecución del expediente técnico dicha obra, ¿no? Y también pone la fecha desde cuándo se está dando ese memorándum, ¿no? Luego tenemos igualito, ¿no? Memorándum del supervisor, igualito, ¿no? Una vez que tú tienes supervisor, de nada te sirve tener un residente, pero si no tienes un supervisor, no hay quien te lo apruebe tus requerimientos, ¿no? Y tampoco hay una demora para tus informes mensuales. Luego viene, ¿no? El inicio de obra, ¿no? Cuando realmente ha iniciado, porque tienes que tener una acta también, ¿no? Inicio de obra y acta de entrega de terreno. Entonces, igualito se pega en el cuaderno, ¿no? Vendría a ser un folio 3. Primero viene la legalización del cuaderno, luego viene el tema de acta de entrega de terreno, luego viene el inicio de obra, ¿no? En ese orden. Esos papelitos, ¿no? Lo coloca, la hacen firmar con residente, supervisión, gerente de obras. Es decir, en el lugar hay de repente un presidente, el que va a ser beneficiado, el presidente. Si es un colegio, el director, el subdirector, el presidente de la PAFA o puede ser presidente de la comunidad, así, ¿no? Esas cositas. Entonces son cosas así. Ya si tenemos una ampliación de plazo, igualito, ¿no? Sacamos el número de resolución, ¿no? Ampliación de plazo, de repente, aquí tendría que ser resolución ya, ¿no? Y ahí va a salir igualito resolución de alcaldía, como vimos acá, igualito sale, ¿no? Entonces se coloca ahí también. Ya, pues, bueno. Si tenemos una paralización de obra, de la misma manera, ¿no? Se coloca la resolución, ¿no? Paralización de obra, parece hacer otro informe final, se llama informe de corte y así, ¿no? Entonces, igual, luego tenemos la conclusión de la obra, pero en este caso concluye tal fecha, dice, ¿no? Pero bueno, y así. Luego tenemos el avance de obra mensual valorizado, ¿no? El último mes. En este caso, como es su primer mes, ¿no? Acá tenemos un valorizado. En este mes así tanto, dicen, ¿no? Un presupuesto tanto se ha valorizado y del total vendría a ser el 0,79, ¿no? Entonces, oh, mira, acá dicen, pero acá tengo un gasto, debería ser cero, ¿no? Pero a veces, ¿no? Cuando iniciamos una obra, o ejecutamos un expediente técnico, ficha, a veces ya viene pagado el tema de, no sé, ¿no? Puede ser el tema ya viene pagado el tema del expediente técnico, ¿no? A veces ya algunos expedientes son hechos por la entidad, ¿no? Pero algunos expedientes vienen aprobados o mandados por servicio, ¿no? Y a veces el expediente puede ser elaborado un 2020 en enero y de repente un 2021 lo han ejecutado, pero en este caso, como se ha hecho un servicio, se ha pagado de repente en octubre, entonces ya tendría un gasto, ¿no? Ya no vendría a ser un 8 millones. Si se ha hecho un gasto y se ha hecho afecto a la meta que tienes en este expediente, entonces ya prácticamente va restando, ¿no? Y bueno, y así pues. Ese es, ¿no? El 94.000.
Son cosas así, ¿no? Si de repente no se ha hecho pago nomás, de repente le han hecho afecto, le han hecho afectos por planilla, no sé, ¿no? Tantas cosas que hace una entidad pública, ¿no? El tema de gastos económicos, ¿no? Y así. Y acá se coloca, ¿no? El mensual. Prácticamente uno por uno vas colocando y solito va a estar sumando, como vemos acá. Y va a estar restando el monto total. Igual, ¿no? Con las partidas, con los mayores metrados, partidas nuevas, ¿no? Y acá tienes un total. Y así. Luego nos vamos por el tema de avance físico programado. Acá les quiero explicar algo muy importante con ustedes cuando van a elaborar su expediente, su informe mensual, ¿ya? Porque como les he indicado, ¿no? No todo expediente se respeta en el fecha de inicio y fecha de término, ¿no? Nunca ha pasado eso. Si se ha pasado en, no, bueno, no simplemente un residente malo no va a acabar en su tiempo o un residente bueno va a acabar en su tiempo, eso es falso, ¿no? A veces hay muchos factores, ¿no? Factores sociales, factores logísticos, factores que vendría a ser rendimiento en el lugar, factores de, ¿no? De mano de obra, ¿no? Calificada, pues porque uno con puro peones, ¿qué vas a hacer? Nada, ¿no? Peones son para cosas básicas. Un peón no te va a poder encofrar, un peón no te lo va a poder doblar los aceros, un peón no va a poder direccionar, corte y relleno en la actividad. Un peón no va a poder armar cuadrillas, ¿no? En cambio, un operario, si no hay un operario, puede haber operario fierrero, operario maderero, ¿no? Ya, un momento a ver qué dice. En caso de inicio de ejecución de una vía rural, es necesario que la vía tiene que tener saneamiento físico legal registrado en registros públicos o a sus consultas, al último, sí, ya, pero igual, ¿no? Eh, Vamos a dejar para las consultas por lo menos unos 20 minutos, ¿ya? Para todos ustedes, les voy a detallar uno por uno cómo, cuándo, cómo van a hacer y cómo deberían hacer, ¿ya? Entonces, este es un resumen de todo, ¿no? Lo que es un informe mensual, porque si hablamos en el tema de valorizado nomás, uy, tendremos que hablar de resoluciones, tendremos que hablar de normativas internas, porque toda municipalidad maneja directivas internas. Hoy en la actualidad sale un nuevo directiva, ¿no? Prácticamente vendría a ser la directiva 017-2023. Esa tiene otras directivas, ¿no? Entonces, otro flujograma, ¿no? Porque ha cambiado, ya no existe ahora, ya no existe mantenimiento, ¿no? Ahora se dice oficina de atención directa. Entonces, son cosas así, ¿no? Entonces, ese ya vendría a ser tema de valorizaciones o tema de repente, ¿no? El tema de eh, avances administrativos, así, ¿no? Porque en un valorizado de obra no solamente es así, ¿no? Porque para valorizar, chicos, yo les enseñaría, digamos, simplemente solicitar, ¿no? Iniciamos desde de la guía, ¿no? De la guía de remisión de si es un bien, ¿no? Ya, pues, ¿no? Y revisar la guía o orden de servicio, ¿no? Para valorizar los servicios o algo así, ¿no? Eso después, para la valorización físicamente es distinto, para la valorización financieramente es distinto, ¿no? Entonces, ya supongo que en un curso más adelante, ¿no? Si se da la oportunidad, les podría explicar eso. Entonces, continuando con esta, pues, ¿no? Igualito, ¿no? Un programado, ¿no? Puede ser del mes, como les digo, ¿no? Mes uno a mes 5, ¿no? Puede decir el expediente técnico. Continuando, ¿no? Puede indicarte, ¿no? Que simplemente son 5 meses para poder realizar, te va a indicar, ¿no? En 5 meses me van a hacer el expediente, ¿no? Puede salir de estudios y proyectos este expediente técnico, indicándoles que ese expediente se hace en 5 meses, ¿no? Lo sacan, pa, ya, lo aprueban bajo resolución, te entregan, ¿no? Entonces ya, pues no te asignan como residente a ti, antes que inicie todavía la obra, no sé, imaginemos que estás haciendo pavimentación de una vía, pavimentación por concreto rígido, ¿ya? No vas a pavimentar, primero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que armar, ¿no? La carpeta asfáltica, primero tienes que hacer toda carpeta, tienes que pedir materiales, imaginemos que estás ahí con tu rodillo, tu motoniveladora y cae lluvia. Uy, vas a tener un material ahí prácticamente, ¿no? No, que no va a servir prácticamente para tu tendido de concreto, ¿no? Entonces vas a tener que paralizar, ¿no? Vas a tener lluvias.
De repente puedes entrar hasta paralización de obra por tema de lluvias, ¿no? Porque, y así, entonces no se llega, ¿no? Por eso existe un famoso reprogramado, ¿ya? ¿Y cómo hago esto, no? Dices. Porque todo asistente técnico, residente, ¿no? A veces cuando no es, ya uno cuando ya ha trabajado varios años ya sabe, ¿no? Pero cuando a veces iniciamos, o para un correcto, hay varios residentes también que no conocen, ¿no? Y dicen, no, con lo que tengo no me voy a trabajar. Sí se puede, no les voy a negar, sí se puede, pero ¿qué pasa si tu expediente dice, como acá vemos, dice de repente noviembre, diciembre, dice, ¿no? Pero que, imaginemos, ¿no? Este era noviembre, diciembre, no sé, ¿no? Pero de repente este expediente era para enero, pero se ha ejecutado en noviembre. Pero sí lo vas a respetar, ¿no? Si se ha aprobado en 450 días, tú reprogramas también por 450 días, pero no puedes reprogramar por menos, ¿no? No, porque me ha sido 450 días y yo lo reprogramé por 400 días, no, no se puede. Siempre se respetan los días, ¿no? Simplemente es como correr nomás, ¿no? Es como que iniciaba enero y ahora inicia en febrero, pero ya no termina octubre, termina noviembre. Entonces tienes que modificar en tu GAN, ¿no? Haces tu programado, sacas tu GAN y entonces en tu GAN no te va a botar el tema de los porcentajes, ¿no? Entonces, acá coloca simple, ¿no? Agarras el expediente técnico, te vas al tema de, ¿no? Simplemente vienes acá. A ver, vienes a tu valorizado, cronograma valorizado, vienes y simplemente sacas tu informe mensual, ¿no? De tu informe mensual del acumulado. Acá, todo esto es el expediente técnico aprobado, ¿no? Inicial. Entonces, obviamente que ahí tenemos un porcentaje mensual. Supuestamente es el mes uno tenías que llegar a 9,8, ¿no? Entonces, nosotros sabemos la realidad de ustedes cuando reprogramen, por favor, no me pongan pues, el mes uno 50%, el mes 2 20%, mes 3 80%, no, digamos 1%. Sabemos bien claro que el mes uno siempre van a ser 1%, no sé, a veces van a ser el 2%, ¿no? Y así sucesivamente. Hagan, ¿no? Su programado, no lo manden así tan altamente porque la curva va a ser muy rochoso y van a estar muy retrasados, ¿no? Y se ve feo eso, ¿no? Te pueden llamar la atención porque estás muy retrasado, te van a decir. O de repente el supervisor te dice, no, reprográmalo y que sea pues la curva, la realidad, ¿no? Y así. Entonces, esto prácticamente ustedes llenan y cuando hagan un reprogramado de, ¿no? De reprogramado de obra que tienen, entonces acá viene el reprogramado, ¿no? Acá como ven, acá tenemos un porcentaje de acumulado, ¿no? Acumulado y mensual. Entonces, esto tienes que ver, ¿no? Tu realidad cuando tú reprogrames. Porque para eso existe un informe de compatibilidad a un inicio, ¿no? De toda elaboración de un expediente. Entonces, aquí es donde vas a ver la realidad, ¿no? Si has hecho si un buen informe de compatibilidad, ¿no? De tu informe, ¿no? De repente, no sé, has visto problemas, de repente algunos partidos no se han dado, factor climático, o de repente algunas partes no hacen reconocidas, o de repente un acceso muy difícil de entrar, ver, cuando son aperturas de vías, de repente está muy alejado, no sé, ¿no? Entonces acá tiene que ver mucho esos temas. Entonces acá tienes tu reprogramado de obra, entonces ya, pues, ¿no? Reprogramas el primer mes acá como indica, ¿no? Que tenemos el primer mes que viene a ser ¿no? El tema de 2,8%. Y acá supuestamente el mes 2 debemos llegar al 6,75%. Pero en este lado, como ven en el expediente técnico, decía 9,8% a un inicio. El otro decía 21,39, ¿no? Entonces, siempre vean eso. Siempre reprogramen. Cuando ustedes reprogramen con criterio, ¿no? Porque no se manden, ¿no? De frente, como dice acá el expediente técnico. A veces el expediente técnico puede estar hecho así, ¿no? Uy, lo han hecho por ganar tiempo, lo han hecho rápido y a veces no es así, ¿no? Entonces, cuando uno va a estar en obra siempre más constante, dices, no, no, esto es irreal, no se va a lograr. Entonces, ya, yo creo que desde el tercer mes ya tienes todos tus materiales bien puestos en obra. Entonces, desde el tercer mes ya te corres como que, ¿no? Simplemente haces bien, tienes un avance físico bueno, la gente se conoce, tienes buen personal, y así, ¿no? Y ya, pues con eso ustedes ya se defenderían, ¿no? Simplemente para poder cumplir con la curva, ¿no? Y no quedarse con temas de la curva o estar retrasadísimos, ¿no? Eso. Y ya, pues, ¿no? Aquí al costado tenemos el tema de la ejecución, ¿no? ¿Y la ejecución qué hace? La ejecución prácticamente es la resta, pues, ¿no? La diferencia. Esta es tu curva S programado y esta es tu curva S ejecutado, ¿ya? Entonces,
Eso sería, ¿no? El tema de tu ejecución. Entonces, acá tienes, mira, la ejecución que se ha dado es el 0,79%, como ven ustedes, ¿no? El 0,79. Y la ejecución del programado que hemos reprogramado todavía viene a ser 2,18. Y del expediente técnico un inicial viene a ser de 9,80, ¿no? Es algo lógico. A veces hay expedientes así, ¿no? A menos que sea por una, puede ser, ¿no? El tema de elaboración de, digamos, obras por contrata. Ya no tienes logística ahí, ¿no? En contrata simplemente pides material y sí se puede cumplir esa meta que tú estás viendo ahí, ¿no? Pero cuando hablamos por AD, entonces admisión directa, no es distinto, ¿no? Es un proceso largo, ¿no? No solamente es pedir material y mañana te va a llegar, ¿no? Siempre va a variar. El tema de repente, el requerimiento, lo dicen, ¿no? Requerimiento de obra, pasa por cotización, pasa por cuadro comparativo, pasa por orden de compra, tiene un plazo para poder entregar su bien a logística. De repente el material no es como has pedido en tus especificaciones técnicas. De repente no es, de repente simplemente quedas en cotización, de repente cotizan como más monto, y de repente tus requerimientos has mandado del mes, digamos, acá dice noviembre, ¿no? Has mandado de repente noviembre, el 1 de noviembre, y te llegan atendiendo 15 de quincenas de diciembre. Es un problema, ¿no? Son cosas así. Por eso yo les decía, siempre prevéanse, ¿no? Con los materiales, porque los materiales hacen tu avance físico, y los avances físicos es tu valorizado, tu metrado, ¿no? Tu valorizado mensual. Entonces, siempre, ¿no? La pieza fundamental acá no solo es el ingeniero, ¿no? La pieza fundamental es la administrativa, ¿no? Y puede traer tus materiales puestos en obra. Ya, entonces aquí simplemente también tienen que basarse ustedes en la reprogramación, como les indiqué. Ya, entonces reprograman y así. Prácticamente aquí van a estar colocando ustedes, ¿no? El tema de cuánto, ¿no? Cuánto sea, pues, digamos, así en este caso, así 56.000, ¿no? Ya queda. Ese es mi metrado, dices, ¿no? Ya, pues tu metrado sale eso y ya. Y se coloca ahí. Como dice, ya. Seguimos. Y acá tenemos una curvita. ¿Y esta curva qué es, no? Esta es la curva S, como les he dicho. Este vendría a ser avance físico acumulado, ¿no? Programado versus ejecutado, lo que les indicó anteriormente. Este programadito viene a ser, miren, hacemos clic acá y este es el programa de estos meses. Este es el porcentaje de avance que tendría que haber. Mira, imaginemos que nos vayamos al otro. Mira, hay una diferencia. Así sería la curva si fuese, ¿no? Lo distinto. Mira, ¿y dónde estaría nuestra curva esa? De repente si se percatan, miren, miren. El color naranja vendría a ser nuestro avance ejecutado y el color celeste vendría a ser el avance programado. Entonces estás pues, retrasadísimo y, ¿no? Y obviamente que te van a llamar la atención. Pero por eso te digo, por eso existe una reprogramación de obra, ¿no? Y es más criterio de cuando es como armar un GAN, ¿no? El GAN tiene un programado de repente, primero es excavación, primero de repente es cartel de obra, luego viene a ser el tema de almacén, ¿no? Y así luego viene EPPs, luego viene limpieza de terreno, luego viene trazo y replanteo, luego viene excavación, luego viene encofrado, ¿no? No vas a poner primero vaciado, luego encofrado, es algo ilógico, algo así, ¿no? Eso también viene. Tienes que ver, ¿no? No alejarte mucho, no reprogramar por reprogramar, no reprograma para el bien tuyo, ¿ya? Porque cuando vas a sustentar tu informe mensual, vas a decir, estoy retrasado, o estoy avanzado, o estoy a la línea de mi programado, ¿no? Porque tú estás programándote para acabar en ese tiempo, que puede ser un mes, 2 meses, 5 meses, 20 meses, no sé, ¿no? Entonces, para que supuestamente llegues en su tiempo establecido, ¿no? Ese es el reprogramado. Programas tu tiempo de ejecución. Entonces, acá ha habido una programación de ejecución, entonces ahí está. ¿Y cuándo está la curva? Miren, hay una diferencia, obvio que hay una diferencia, ¿no? Ahí tenemos la diferencia. Prácticamente estamos retrasados de repente, pero estamos retrasados, pero simbólicamente no estamos mucho. Del 0,79, este prácticamente sería, no sé, ¿no? Vendrías a decir, ¿no? Ahí vendría a ser la diferencia, a ver.
1,39%, ¿no? Tu diferencia de retraso, pero imaginemos que tengas un retraso de, no sé, del 9%, del 0,79, 9% de retrasado, o al siguiente mes ya vas a tener 21, pero llegarás al 2, vas a tener 19% de retraso, entonces no es conveniente, ¿no? Entonces ese es tema fundamental en un informe mensual, ¿ya? Ah, y acá estos costos que están viendo ustedes, ¿no? Este monto que ven ustedes aquí, ¿no? Este montos que ustedes están viendo, ¿no? Ustedes dirán, no, no era 8 millones, ¿por qué sale 7 millones, ¿no? Este es el costo directo, chicos. Es el costo directo y ya, pues, ¿no? El costo indirecto es otro, ¿no? Tú valorizas tu metrado, digamos acá como informe mensual, tú valorizas con costo directo, ¿ya? Y tú valorizas informe financiero con costo total, ¿ya? O sea, tú no vas a valorizar acá pues, el pago de residente, no vas a valorizar el pago de supervisor, ¿no? O pago de técnico o planilla, no. Acá solamente vas a valorizar el metrado que tienes, ¿ya? Digamos, has hecho, no sé, 5 partidas has ejecutado, y esas 5 partidas, tantas cosas has hecho, y eso cuesta tanto. Entonces, eso vas a valorizar acá, este costo directo. El costo directo es lo que vas a hacer en la obra, ¿ya? ¿Cuándo sale 8 millones? Cuando es costo total. Cuando hay Apple, ¿cómo hace? Esta suma más gasto de residente, gasto de supervisor, gasto de planilla, ¿no? Gasto de servicios, por ejemplo, camionetas, gasto de combustibles, ¿no? Esas cosas se valorizan financiero. Ya ahorita encontrarás financiero y van a ver eso. En este caso, ojo, en este caso solo se valoriza costo directo. Ya a veces tienen esa duda, ¿no? ¿Qué pongo? ¿Pongo de costo directo o pongo el total? ¿Cuál tengo que poner? Ya, y ahora ya saben, ¿no? Simplemente es a costo directo. ¿Ya? Luego tenemos, aquí va la curva, no, esta es otra curva. A ver. Ujú, 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 la curvita, y acá viene el tema, ¿no? El avance físico tenemos acá. Lo mismo, ¿no? Ahí está, vemos, mira. Ese es el expediente, así quedaría si fuese el expediente, ¿no? Mire, miren, ya ve. Mira, hay una diferencia, 0,79 a 9,89. Uy, retrasadísimos. Acá nos llaman la atención, acá nos llega un documento, acá le llaman la atención al supervisor, aquí le llaman atención al residente. ¿Por qué estás retrasado? Uy, ya se te pueden cambiar de cargo, ¿no? Por eso te digo, siempre reprograma para el bien tuyo y con criterio también, ¿no? No te vas a, obviamente, 9,80, 9,11, es imposible, ¿no? Entonces, eso. Entonces, mira la diferencia. ¿Qué es? Mira. Ujú. 9,1 ya le puse acá. No. De repente acá no como. Ya, continuamos. Ya. Ahí está la diferencia, mira. Del ejecutado hacia el azulito. A eso me iba, ¿no? Si de repente no me entendían con la curva. Acá tenemos el avance financiero. Uy, acá quería entrar. ¿Ya? Al avance financiero programado versus financiero ejecutado. Igual, ¿no? Tenemos siempre, entran al expediente técnico y el expediente técnico les va a dar el tema de, ¿no? Así reprogramado, mm, valorizado, ¿no? Es el de técnico y para financiero vendría a ser igualito, ¿no? Ahora sí también. Entonces ahí viene, ¿no? Por temas de total, 8 millones. Acá tenemos, miren, ese programado que se va, ¿no? Hay un programado acá por todo el tiempo, ¿no? ¿Cuánto se va a gastar? Acá tenemos los 8 millones, como les dije, ¿no? Esto es el presupuesto total. Acá arriba indica presupuesto de costo directo. ¿Ya ven? Siempre eso tengan en mente. Ya al momento de hacer su informe técnico, no revisen el presupuesto total. O sea, ese es financiero, pagas pues todo, ¿no? Pagas. Acá trabajas a nivel de, ya no, aquí ya no trabajas con tu metrado, ¿no? Aquí ya no trabajas qué partidas he ejecutado, ¿no? Aquí ya también trabajas con el tema de cuánto he gastado, ¿no? Cuánto he valorizado, digo, cuánto he gastado financieramente, qué cosas he pagado,
Sí, he dado conformidades de repente, algunas compras, algunos servicios, planillas, ¿no? Entonces, de repente he pagado el expediente técnico, me he pagado, ¿no? Acá se ve esas cosas. ¿Y aquí cómo trabajan? Aquí trabajan, ¿no? Van a presupuesto y piden sus cuatro fases, ¿no? Y ya les he indicado, ¿ya qué vas a trabajar? ¿Con qué? Vas a trabajar con devengado, ¿ya? Acá se trabaja a nivel de vengado. ¿Y qué es de vengado? Ya, pues de vengado dice a punto de pagarse, ¿no? El tema de contabilidad. Ya el dinero ya prácticamente después de certificado va a pagar va a pasar a devengado. Y el devengado ya prácticamente se para el monto real, ¿no? Que cuánto se va. De repente has hecho un requerimiento por 100.000 soles, ¿ya? No sé, has hecho compras, no sé de qué, pero has hecho de 100.000 soles. De repente has pedido cemento, ¿ya? Por 100.000 soles, tu requerimiento. Pasa a logística y logística dice, no, no es 100.000 soles. Yo lo saco con 90.000 soles. Ah, te ahorraste 100.000, ¿no? Digo 10.000 soles. Entonces, ese dinero prácticamente, ¿no? ¿Qué hace? Cuando se devenga, ya, pues, ¿no? De tu presupuesto asignado que tú tienes en tu meta, prácticamente se quitaría una parte, ¿no? De los 90.000. Entonces, por eso tú dices, no, quiero a nivel de vengado. Porque el certificado no se sabe todavía, ¿no? Sí, eso solo certifican, pero el certificado no descuenta todavía al presupuesto asignado. Pero si me trabajan con presupuesto de vengado, digamos, ahí sí, pues, ¿no? A nivel de vengado, digo. Ahí sí, ya con a nivel de vengado y el dinero está separado, entonces ahí te sale, ¿no? Por meses te sale. Mes, digamos, mes enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Así te sale. Entonces, si tú has ejecutado de repente noviembre, como dice acá, te va a salir, ¿no? Noviembre, diciembre, así, ¿no? Pero diciembre obviamente va a salir cero, pero noviembre te va a salirte con un monto. Entonces ese montito colocas acá, ¿no? ¡Pam! Le colocas. Y con ese montito ya, pues no. Como acá vemos, acá hay un monto, ¿no? Anterior. Ese monto prácticamente viene a ser de pago de expediente técnico, ¿no? Y creo que a la vez también han hecho, no creo que sean 94.000 soles, pero a la vez también han hecho pagos de planilla, ¿no? Le han hecho afectos. Entonces, ¿ustedes cómo pueden trabajar acá para corroborar que si está bien? Una cosita, chicos. Si ustedes van a valorizar lo que es el tema financiero, y dices, ¿no? ¿Y cuándo voy a sacar mi devengado? O sea, ¿lo saco el 28, 29 del mes? No, lo van a sacar el 1 del siguiente mes, porque mm, el tema de logística, el tema de contabilidad, ellos tienen para devengar hasta la medianoche. Pasando en la medianoche prácticamente vendría a ser el día 1, ya no sería el último día del mes. Entonces ustedes van el día 1, ¿no? El día 1 van a presupuestos y sacan su documento de vengado, ¿ya? De vengado, girado, pagado, certificado, ¿no? Las cuatro fases acá. Entonces les va a dar con devengado, entonces obviamente no, hasta el último día del mes pasado, hasta la medianoche, viene a ser mes pasado, ¿no? Entonces hasta ahí exactito te va a dar, ¿no? ¿Cuánto has gastado? Pues en eso también se va a generar una nueva curva, ¿no? Para eso viene a ser el tema de avance financiero. Ahí también, ¿no? Te dice cuánto vas a gastar, pero este monto también depende mucho a lo que vas a reprogramar aquí, ¿no? En tu reprograma. Va a depender mucho de eso, ¿ya? Luego, si igual se hace una curva, ¿no? Una curva, este también es para temas administrativos, ¿no? Porque es muy importante el tema de devengar. ¿Por qué? Porque una municipalidad, mientras más devenga, más asignación presupuestal va a recibir cada año. Si te asignaron como municipalidad, no sé, 30 millones, y tú en ese año has llegado, como todas las obras empiezan a devengar, entonces se llega de repente a 25 millones o 29 millones y se cumple la meta, entonces al siguiente mes van a dar más dinero, ¿no? Depende mucho a las metas que se va a dar y siempre se devenga, ¿no? En su tiempo establecido. Entonces, ustedes residentes, por favor, entonces, si es que van a querer una asignación presupuestal más en su entidad, en la municipalidad que trabajan, no sé, devenguen, ¿no? Den conformidades, pero no significa que den pues, conformidades así, uy, a lo loco, ¿sí? Ya. Luego tenemos igualito, ¿no? Nuestro cuadro, que veamos acá. Cuadro viene como reprogramado, ahí vemos el monto, ¿no? Se gastó 1,16%, era 4% y así. Ya.
El tema de resumen ejecutivo. Vamos a continuar, ¿sí? Tenemos un resumen ejecutivo. No, simplemente acá se pone el nombre de la actividad. Vendría a ser la ejecución física, un toque. Sí, ya tenemos la ejecución física de valorización, ¿no? Vendría a ser de valorización de obra. Ahí tenemos la obra principal, mayores metrados, partidas nuevas, deductivos, ¿no? Un resumen, un solo resumen para poder comentarles, ¿no? Que son mayores metrados y que son partidas nuevas, que sí les va a interesar, ¿no? Por ustedes. Obra principal es simplemente cuando ustedes, ¿no? Simplemente no encuentran qué quitar o qué agregar a lo que están ejecutando, ¿ya? Mayores metrados, ya, bueno, no sé, no, cosas que no hay, como por ejemplo partidas nuevas, ¿no? De repente puedes tener mayores metrados, de repente tenías que excavar 20 metros, pero en realidad son 50 metros, ¿no? Ahí tienes tus mayores metrados, de repente la vía era de ancho, era, no sé, ¿no? De vía, digamos, 3 metros y era 3,5. Partidas nuevas, ya, pues no, su nombre le dice partidas nuevas, cosas que no existían, ¿no? O sea, es como por ejemplo, mayores metrados con deductivos. ¿Puede ser enlazado? Sí, ¿no? Entonces, mayores metrados puede ser, lo quito a un inicio y lo aumento a un final. ¿Puede ser? Puede ser. Bajo previa autorización del jefe de obras, ¿no? Depende mucho también de las entidades. Si es una municipalidad pequeña, solo jefe de obras. Pero si tienes una entidad grande, ¿no? Puede ser una provincia, puede ser la región, ¿no? La región, no sé, ¿no? Ahí sí, ahí tienes que mandar. Obviamente todo ingresa por mesa de partes, solicitando, así, ¿no? Se coordinando, te tiene que aprobar un documento, no simplemente porque tú quieres lo haces, ¿no? Un deductivo con mayores metrados puede enlazar, como les digo. Quita y pon, ¿no? Quito a un inicio y aumento a un final. De repente no es necesario, ¿no? Colocar a un inicio, digamos, una defensa ribereña, ¿ya? A veces la defensa ribereña no indica de que te dan un cierto tramo, ¿no? Es como, por ejemplo, mira, esto puede ser tu defensa ribereña, ¿ya? Pero de este tramo, este era un río, ¿ya? Aguas abajo. Pero la defensa ribereña, todo este tramo no tiene, no tienen una defensa ribereña, es libre, ¿no? Se carcomen las casas, inundaciones, así, ¿no? La zona de riesgo que han delimitado es ese tramo. Pero este tramo que vemos acá no será una defensa ribereña, pero han puesto de repente unos muros de contención. No sé, puede ser gaviones, de repente han puesto concreto ciclopio, ¿no? Las mismas personas de repente lo han hecho mediante una faena, piedra con cemento, gaviones, no sé, ¿no? Y de repente ha funcionado, ¿no? Y de repente esta parte puede tener 12 metros de altura ya. Y nuestras defensas ribereñas solo viene por 10 metros de altura. Entonces acá tenemos de repente una longitud de repente de 20 metros, ¿ya? De 20 metros. Entonces, ¿qué vendría a ser nuestros mayores metrados y qué sería deductivo? Imaginemos que acá tenemos ya un dibujo más. De aquí, imaginemos que aquí hay una montaña, ¿ya? Indica, ¿no? Los pobladores que por acá vas a venir, vas a construir tu defensa ribereña, como indica acá, se lo va a acabar comer por toda esta parte, ¿no? Por toda esta parte. Entonces, como les digo, es un kit y pon, ¿ya? De esto deduzco, y aquí lo traigo, mayores metrados. Deduzco, mayores metrados. Deducir, quitar, poner, ¿ya? Entonces, ¿esto qué hace?
no te hace no necesitas sacar una resolución de ampliación de plazo, no se necesita sacar una resolución de, o sea, ampliación presupuestal, nada, ¿no? Tampoco vas a tener mayores metrados, digo, partidas nuevas, nada, porque simplemente lo que tenías que poner en este 20 metros lo estás trayendo para acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque sustentas, ¿no? Hables con el jefe de obras indicándole, ¿no? ¿Sabes qué? Acá para eso existe un informe de compatibilidad, ¿ya? Ustedes cuando van a hacer sus mayores metrados, hagan sus deductivos, partidas nuevas, el que deseen ustedes, van a tener que tener un aval, y ese aval es tu informe de compatibilidad, ¿ya? En tu informe de compatibilidad tienes que encontrarle todo, todo, porque cuando valorices, cuando ejecutes, vas a ver un problema y vas a decir, oh, ¿por qué no he observado? ¿Por qué me pasó? ¿No? Por eso, tienen un tiempo ustedes, tienen 15 días creo que para que puedan entregar su informe de compatibilidad, ¿ya? No sé, igualito acá, ¿no? Ven esa problemática, se sustenta todo y haces eso. Entonces tendrías que armar tu propio, ¿no? Es como decir, este es mi valorizado normal, con todas mis partidas. Tengo todas mis partidas. Acá tengo mis unidades, mi metrado total, acá valorización actual, anterior, actual y saldo, ¿no? Ese es tu valorizado normal de todas tus partidas. Creas nuevo Excel con la partida de mayores metrados. Acá pones valorización principal. Valo principal, ¿no? Este sería tu valo de mayores metrados. Y haces tu informe de deducción, ¿no? Presentas un informe de deducción por mesa de partes dirigido a tal. Y cuando tengas tu documento de, no, sí, se va a tener que generar una resolución por mayores metrados, porque no es porque verbalmente te aprueban y ya no, van a tener que sacar una resolución, porque esta resolución que tú tienes acá de tu valorización es la resolución de alcaldía que tienes aprobado tú en tu expediente técnico. Y este Excelcito que vas a crear, vas a tener que colocar la resolución de mayores metrados, ¿ya? Y ahí acá tendrás pues, unos 20, digo, unos 5 o 5 partidas, ¿no? Acá puedes tener unos 30 o 50 o 100 partidas, ¿no? Acá solamente es lo necesario. Lo mismo, ¿no? Unidad, metrado total, anterior, actual, valorización saldo, ¿no? Entonces acá colocas la resolución, ¿ya? Igualito acá tenés la resolución de alcaldía que tienes ahí. Este es de los mayores metrados, ¿no? Y esto vendría a ser de tu valorización principal, ¿no? Así van a ser, así se crea, así vas a tener que presentar. Vas a tener que presentar de este valorización su curva S, ¿no? Su curva S, tanto físico y tanto financiero, ¿ya? Igualito de acá, es lo mismo, pero aparte, es como presentarías dos partidas. Digo, claro, dos valorizaciones, digo. Vas a presentar dos valorizaciones, mayores metrados y valorización principal. Pero siempre, ojos, me trabajan con una resolución. Ojo, ustedes para valorizar eso, y no puedes tocar este terreno que estás viendo acá, este terreno, no puedes mover de acá para arriba si no tienes la bendita resolución, no se puede hacer nada. Una vez que tengas la resolución aprobada por alcaldía, ahí sí, ¡pam! Te vienes para acá y feliz. Y esto ya lo deduces. Y acá lo aumentas. ¿Ya? Entonces, haces tu valorización, tu curva S, físico, financiero, ¿no? Entonces, claro, la suma presupuestal, esto más esto, te sigue sumando al costo directo lo mismo, al costo total lo mismo, no va a cambiar en nada, ¿sí? En nada va a cambiar, pero sí va a cambiar el proceso, ¿no? Constructivo, ya no va a ser como esto, porque cuando tú hagas tu informe final, como, ¿no? Vas a tener que colocar la resolución principal y la resolución de alcaldía, pero de mayores nitratos, porque tú estás moviendo eso y te han aprobado ellos, ¿no? Eso vendría a ser tus mayores metrados, deductivos o partidas nuevas, ¿sí? Entonces, así se tiene que hacer eso, ojo, ya. Igual, ¿no? Van a tener que poner
Esto de repente está para 450 días, ¿no? Total la obra. Ya de repente, este tramito que estás viendo que has hecho tus mayores metrados, de repente lo haces, no sé, de repente está para 30 días, ¿ya? Para 30 días. Entonces, ¿qué haces? En esos 30 días, para 30 días nomás te dice. Una vez que terminan los 30 días, ya, por acá llega su 100 por 100, ¿ya? De repente acá tenías un porcentaje de repente de, no sé, de todo eso sumaría de repente 20% de toda la obra, ¿ya? Pam, 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 ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, el 20% es listo. Entonces, esto solamente estarías valorizando a nivel de 80 por 100, ¿ya ve? Este es el 20. 80 más 100, digo 80 más 20, 100%, pero a nivel de costo directo, ¿ya? Eso, a nivel de costo directo. ¿Qué más? A ver, otro que tengamos, nada más, simplemente eso. Ya con eso ya suma el costo directo. Eh, en cambio, informe financiero es lo mismo, ¿no? No va a variar nada. El informe financiero es uno solo, no vas a tener que duplicar doble, ¿no? Solamente en el proceso constructivo, que es tu valorización, ¿no? Tu valorización. Eso es lo único que va a variar. Eso vendría a ser deductivos, partidas nuevas, ¿no? Y así vas a tener que armar tu informe mensual, tu informe técnico de esa misma manera. Ya. ¿Alguna duda acá? No, ¿no? Ahí tenemos el avance de obra mensual valorizado que tenemos, ¿no? Ahí tenemos el avance valorizado del primer mes, ¿no? Ahí está, tanto por ciento, ¿no? Vas a colocarle todos según su cronograma valorizado. Modificación de obra, no tenemos, como les he indicado. Si tendríamos, normal, acá se coloca, ¿no? Las modificaciones aprobadas. Por eso siempre, toda modificación, chicos, que quieran hacer ustedes para poder valorizar, no solamente es verbal. Toda modificación de obra se hace según resolución de alcaldía. Todo aprobado por jefe de obras o jefe o subgerente de obras o gerente de obras, no sé, pero tiene que ser aprobado bajo resolución de alcaldía. Siempre es resolución de alcaldía. Ya, entonces con esa resolución de alcaldía puedes pedir, no sé, ¿no? Puedes hacer tus modificaciones, tus partidas nuevas, como les he indicado, ¿no? Entonces ahí se coloca todo. En este informe mensual tienes que colocarme todo. Tienes que colocarme tus resoluciones, tu ampliación, tu paralización de obras. Puedes hacer, ¿no? Vamos a estar tocando también paralización de obras en informes mensuales, ¿ya? Hoy hemos tocado lo es el tema de informe técnico de administración directa, otro día vamos a hacer por temas de llano, ¿no? Vamos a tomar por temas de paralización de obra de repente, ¿no? Vamos a estar haciendo. Y luego vamos a hacer el tema de obras, estas obras públicas, otro día vamos a hacer obras privadas. Y luego paralización de obras es muy importante también, ¿no? Que cada uno tiene su propio cuerpo, ¿no? Es diferente a un informe mensual, es diferente a un informe final, ¿ah? De obra, varía también mucho. Ahorita estamos haciendo informes mensuales que tienes que dar, ¿no? Los avances mensuales, los problemas del mes, las problemáticas, qué ha pasado, qué resoluciones tengo, ¿no? Algo así. Luego tenemos el avance de plazo de ejecución, ¿no? Igualito, plazo es 450 días calendarios, ¿no? Ya. Ahí tenemos, ¿no? Acá te indica el tema de cuánto por ciento vas a ir, el 5,78, ¿no? Que es porcentaje. Luego tenemos el cronograma de ejecución, ¿no? Cuánto el inicio de obra, conclusión de obra no programada, estimada, real. Tenemos ahí, ¿no? Ya lo han visto en antes. Luego tenemos la ejecución financiera, estado financiero general del proyecto, ¿no? Luego tenemos la ejecución de meta financiera también, ¿no? Cuánto por ciento, cuánto se ha gastado durante ese mes, cuánto se ha llegado a devengar, así, ¿no? Ya, creo que entramos en, ¿no? Seguimos viendo. Ya, igual, ¿no? Aquí ya también viene otra cosa. Quiero que me haga una diferencia. Hay dos tipos de curva. Curvas S, ¿no? Curvas de gasto financiero a nivel de expediente técnico. En este caso vamos a ver a nivel PIA, ¿ya?
Entonces, del mes de julio, supuestamente este expediente, digo, esta curva, va a trabajar con el monto total, no va a trabajar con el monto asignado, ¿ya? Siempre hagan eso, va a haber una diferencia. Sí, mira que como ven acá es el monto total. Los responsables, el nombre de la obra, son el formato 17, tenemos la curva, ¿no? Pero en este caso va a variar porque es por el total, ¿no? Igual acá tenemos, ¿no? Su respectivo, ¿no? Barra. Tenemos una barra de financiera a nivel de expediente técnico también, mira. ¿Ya ven? Ya vamos a entrar a las preguntas, ¿sí? A los que desean. A la siguiente sesión vamos a culminar todo lo que falta. Pueden prender su audio y pueden preguntar. ¿Alguien quiere consultar? ¿Alguien? Así que todos no están con dudas, ¿no? Aquí estaba viendo una pregunta. En caso de inicio de ejecución de una vía rural, ¿es necesario que la vía tiene que tener el saneamiento físico legal registrado? Bueno, para que... mm, ¿cómo que después físico legal? Es que tiene que haber disponibilidad de terreno, ¿ya? Y saneamiento físico legal, obviamente tiene que tener, pero eso es mayormente de repente cuando, ¿no? O sea, cuando hacen de repente un hospital, ¿ya? Cuando hacen un hospital, obviamente que tiene que tener saneamiento físico legal firmado por un ingeniero. ¿No? Hay un ingeniero por la SUNAR, ¿no? Que está capacitado para poder firmar esto, viene a ser verificador común. Entonces, el ingeniero les da el tema de saneamiento físico legal, que tiene requisitos, ¿no? Que tiene que estar, que tiene que tener desmembramiento, tiene que estar por donación, es un caso. Para que, para que tú seas residente de obra, obviamente que te van a darte con todos los datos, o sea, con todos los permisos ya hechos, simplemente ya se ha aprobado, porque la resolución de alcaldía sale cuando el terreno está libre, ¿no? No va a salir cuando el terreno está en problemas. Entonces, es eso. Peor cuando están financiados de repente por la región, de repente están financiados, ¿no? Por tantas entidades que hay que los financien, entonces tiene que estar ya simplemente saneado, ¿no? Si no, no se va a dar la resolución y tampoco va a haber disponibilidad de terreno y tampoco va a haber inicio de obra. ¿Cómo calculo el avance mensual cuando el presupuesto contractual tiene un deductivo? Porque no sea real cuando se toma siempre un contrato. Ingeniero Carlos, ¿me puede decir? No lo entiendo mucho. Ya. Eh, no decidir en el tercer mes que un retraso por debajo de 80, creo que se hace una reprogramación. ¿A qué se refiere? Hacer una ¿A qué se refiere? ¿Que se cambian los porcentajes de cada mes? Ya, ya. Están bien, ¿no? Esto viene a ser nuestro programado. Siempre eso programa, ¿no? Ese es el programado de una obra, ¿ya? Siempre manejan el programado y pueden programar ustedes, ¿no? Según, prácticamente para esto no hay un cómo, ¿no? De cómo debes hacer, o un libro que te diga paso por paso, así, 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 ¿no? Prácticamente esto viene a ser un criterio de ejecución de cada ingeniero. Entonces, ¿no? Porque simplemente acá te la juegas con las fechas, primero cuál hago, cuál va, ¿no? Según ese programado, tú haces tu propio reprogramado, ¿no? Porque sí se reprograma, porque no vas a hacer un inicio, un fin, ¿no? Porque de esto van a sacar de acá, miren.
va a salir un recurso de reprogramado, y entonces sí o sí me tienes que reprogramar, ¿no? Porque este es un reprogramado que se ha hecho ahora, ya, porque se está haciendo una ampliación de plazo, ya. Se hace una ampliación de plazo y bueno, ¿no? Tenemos tiempo todavía, sí. Buenas tardes, quería constar sobre algo que mencionó sobre que el presupuesto analítico se consideran los gastos de liquidación de obra, expediente técnico de obra por área directa. Eso no puedo explicar más a detalle. Y el pie de presupuesto parece no está dentro de los gastos generales. Ya, está buena pregunta. Un presupuesto analítico, eh, ya, un presupuesto analítico viene, ¿no? Se desglosa, ¿no? Un asistente administrativo, un residente, trabaja con el presupuesto analítico. En el presupuesto analítico va el presupuesto total, va el tema de gastos generales. En gastos generales viene a ser el tema de los pagos de residente, asistente, asistente administrativos, supervisión, no, no supervisión, no. Asistente técnico, obreros, peón, guardián, almacenero, ¿no? Todos los que van a tener su memorándum, ¿no? Pero acá me dice, se consideran los gastos de liquidación. Ya, liquidación prácticamente pertenece a costos indirectos, ¿ya? De obra, expediente técnico, de obras, o sea, ya le podrían explicar más detalle en qué pie de presupuesto parece esto. Ya, el pie de ese presupuesto siempre va a tener un pie de, o sea, el pie de presupuesto existe, ¿no? Este es el expediente, todas sus partidas, ¿ya? Y eso tiene un costo directo, la suma de todo esto. A esto viene gastos generales, ¿ya? Luego viene gastos de elaboración de expediente técnico. Luego viene gastos de supervisión, de super, y gastos de liquidación, ¿ya? Y esto, todo esto es costo indirecto, ¿ya? Entonces, gasto total es igual a costo directo más costo indirecto, ¿sí? Entonces, gastos generales viene gasto, es el pago, el residente, el tiempo, unidad y sueldo, ¿no? Unidad puede ser unidad, no, uno. Ay, se fue, me confundí. El tiempo puede ser de repente 5 meses. Unidad UND. El sueldo, 5.000 soles, digamos. ¿Ya? Igual, ¿no? Así como de esa manera va este asistente técnico, administrativo, almacenero, maestro, guardián. Eso va en gastos generales, ¿ya? En gastos de expediente técnico, solo va un dato, servicio. Vendría a ser uno, ¿no? El servicio puede ser, el tiempo es servicio. Digo, el tiempo es servicio, acá puede ser uno. Y de repente por 20.000 soles esta vez. Eso nomás, solo va cuánto se va a pagar en ese gasto, gastos de expediente técnico, ¿no? En gastos de supervisión, ya también va el tema de lo mismo, ¿no? El supervisor por 5 meses, UND por 5.000 soles, digamos. ¿Ya? Acá va a ir me olvidaba, en los dos va a ir el tema de EPPs técnico, materiales de escritorio, acá está su sueldo, materiales de escritorio, camioneta, combustible, ¿no? De cada uno. En gastos de liquidación, lo mismo, ¿no? Simplemente por un servicio, por liquidación. De repente la liquidan por 5.000 soles también.
y así. Entonces, cada uno va a tener un monto, ¿no? Acá de repente era, no sé, 500 soles de repente costo directo. Gastos generales es un porcentaje del costo directo. Puede ser el 2%. ¿Cuánto es el 2% de todo esto? Ya, pues, ¿no? 250. Pongo aquí. Y 250 de repente alcanza para todo esto, ¿no? O sea, simplemente hacen esto, ¿no? Se hace una regla de tres. De repente me cuesta todo esto, no sé tanto, ¿no? Y de repente está por 50.000, no sé, ¿no? Por 50.000 soles. Y acá voy a gastar 10.000 soles en todo su sueldo de cada de los ingenieros. Luego, ¿no? Siempre es una parte del costo directo. Es el porcentaje del costo directo. Todo. Todo viene a ser del costo directo. Es una parte. O sea, tú tienes que sacar, digamos, los 250, digamos, los 25.000 soles. ¿Cuánto por ciento es esto acá, no? Es el 2%, dice. Acá de repente gastos de elaboración técnica te puede ser 5%. No, digamos 5.000 soles, ¿no? ¿Y cuánto sería el 5.000 soles de 50.000, no? Tanto por ciento. De repente acá sale 15.000 soles en gasto de supervisión. ¿Cuánto por ciento es el costo directo? De repente, no sé, no sé, 5%, digamos, ¿no? El 5%. En gasto de liquidación me pueden cobrar 5.000 soles también. ¿Y cuánto por ciento es de esto? Tan, 10%, digamos. Ya, pa, es así. Siempre sale del costo directo. Todo lo que es el costo indirecto. Ya su porcentaje. Esa suma hace, ¿no? El tema de lo que les acabo de indicar, la suma de gasto total. Otra consulta. Ya, una consulta más y creo que terminamos. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Ingeniero, respecto a esa consulta, yo quería saber más o menos la diferencia entre una obra de administración directa, no otra por contrata. Todas ese presupuesto analítico funciona para las dos siempre, o porque en administración directa a veces el inspector, el supervisor son trabajadores de la misma oficina de obras, ¿no? Por eso a veces no sé si se consideran o de todas maneras tiene que considerarse eh, todos esos gastos. Ya, mira, hay una diferencia, sí, en el tema de hacer un informe. Ya, aparte de informe, hacer ejecución, ¿no? La ejecución es, el informe mensual es el escrito, ¿no? De la ejecución. Ya. Cuando es administración AD, o sea, administración directa, ¿no? Y digamos por la entidad es administración directa, ¿no? Entonces, acá sí, ¿no? Se hace un poco más complicado con tema de tiempos, ¿ya? Cuando haces por contrata, obviamente que simplemente le estás dando por servicio eh, la ejecución de dicha obra, ¿ya? Entonces, cuando es por contrata, obviamente, ¿por qué ya no tendría que hacer informe de movimiento de almacén, informe financiero, nada? Simplemente te tendría que presentar como informe eh, por contrata, más respalda su valorización y su cuaderno de obra, nada más. Mientras cuando viene a ser por administración directa, lamentablemente es el dinero del Estado, ¿no? Entonces, cuando es AD, tiene su procedimiento, hacer requerimientos, hacer informe financiero, informe técnico, movimiento de almacén, son cosas así, ¿no? Entonces, tú dependes de logística, ¿ya? Por eso les decía, ¿no? Cuando hagan su reprogramación de obra, háganlo con criterio. ¿Por qué? Porque el material, la obra no va a llegar al toque. Los únicos que llegan al toque son parte técnica de la obra y la parte ejecutora, que vienen a ser los obreros, ¿no? Pero los materiales, si no, no te llegan al tiempo cuando es administración directa. Tú sabes que no se puede trabajar tampoco con materiales de préstamo, está prohibido. Entonces, por eso le decía, ¿no? Ese tema. Cuando es por contrata, obviamente, ¿no? Lo vas a dar por servicio. Prácticamente cuando es contrata vendría a ser como servicio, ¿no? Se da un cierto tiempo y tiene que culminar en ese tiempo porque es un servicio, ¿no? Es la entidad que viene a concursar o llevar la ejecución de dicha obra tiene que contar con los medios, ¿no? Ahí ya no cuentan con logístico, ahí más bien piden para hoy, para mañana está puesto en el lugar. Entonces, ellos, obviamente, para ellos tienes que poner ya no 1% para el primer mes, tendrás que poner tus 10%, tus 20% y acabar en lo más antes posible, ¿no? En cambio, cuando es administración directa, la diferencia es que esa administración directa se hace para la comunidad.
para las personas que están ahí, porque supuestamente, no es supuestamente, un expediente técnico es la oportunidad laboral para la zona, ¿no? Por eso que te dije delante, se respeta la unidad de ejecución, ¿no? No puedes mandar a tu gusto. Acá dice compra, yo lo hago por servicio, porque quiero ahorrar, no. Porque mayormente todo expediente está designado para el servicio y para el generar empleo laboral en el lugar, ¿no? Para eso es. Entonces, cuando haces por contrata, ya, pues no, solamente la empresa se beneficia, lo más antes termina y se va, ¿no? Es la diferencia. Entonces, cuando tú eres jefe de obras, te das la cuenta, ¿no? La diferencia. Revisas en una admisión directa informe técnico, que vienen a ser valorizaciones, revisas informe financiero, que vienen a ser los gastos ejecutados en el mes, revisas movimiento de almacén, las salidas y entradas que visto en el momento. Esos tres informes revisas. Pero cuando son por contrata, ya también vienes a revisar solamente valorización, bueno, solo valorización y cuaderno de obra, ¿no? Es lo único. Entonces, como en cambio una ampliación de plazo es más, no, más perjudicial, digamos, para una obra por contrato, porque mientras más antes terminen, mejor ganancia para la empresa, ¿no? Y a veces hay empresas, y es muy bueno, ¿no? Contratar la ejecución por una empresa, mm, dos empresas distintas, ¿no? En el tema de ejecución y en el tema de supervisión cuando se lleva por una obra por contrata, ¿no? Porque a veces juez y paz no pueden hacer, ¿no? Ese es uno. Bueno, eso sería, ¿no? Lo que te acabo de indicarte. Es la diferencia. A la siguiente clase vamos a terminar una parte que faltó de administración directa. Vamos a hacer informes mensuales por contrata a la siguiente clase. Por favor, si tienen dudas, coméntenlo en su momento al terminar las clases. Y bueno, voy a estar coordinando con la empresa si se va a hacer ese informe final o vamos a hacer este informe de corte, el siguiente, pues, la tercera clase. ¿Sí? Porque todo tiene su procedimiento, todo tiene sus formas, ¿no? De presentar o el índice o el cuerpo que lleva, ¿no? Entonces, a eso, porque existen varios informes. Existe informe mensual, informe final, informe de paralización de obra, lo dice en corte. Informe final viene a ser prácticamente, ¿no? Informe de administración directa, informe por contrata, ¿no? Entonces son varios, ¿no? A eso me voy. Entonces, para explicarles también, ¿no? Qué normativas seguir, qué directivas, ¿no? Tienen su MEP, su ROF, cada entidad, ¿no? Para poder ir al pie de la letra y ustedes también hagan bien sus cosas. Y así. Sería muy bueno que coordinen sus preguntas, dudas que tengan, porque se les va a sacar de dudas a toditos, ¿no? Ya bueno, alguna duda no creo, ¿no? Entonces, al siguiente clase vamos a estar tomando el tema de lo que falta. Vamos a tomar lo que son los metrados. Vamos a ver los metrados detallados, el resumen de metrados, resumen de valorización y así. ¿Sí? Hasta panel fotográfico vamos a ingresar. Y los anexos. ¿Qué vamos a anexar al final? Sí, eso sería todo por el momento y, ¿no? Y muchas gracias por el tiempo y la atención prestada.